La soledad de una princesa. El origen de un vínculo prohibido. Cuando Lady Diana Spencer contrajo matrimonio con el príncipe Carlos, el 29 de julio de 1981, millones de personas en el mundo vieron aquel evento como el inicio de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, detrás de los vestidos deslumbrantes, los carruajes dorados y las sonrisas congeladas frente a los fotógrafos, se escondía una verdad dolorosa. La joven princesa había entrado en una de las instituciones más rígidas, frías y vigiladas del planeta, sin las herramientas emocionales para enfrentarse a ello. Los primeros años en el Palacio de Kensington y en Highgrove marcaron el comienzo de una soledad que, con el tiempo, se haría insoportable. Diana, que apenas tenía 20 años cuando se convirtió en princesa de Gales, descubrió rápidamente que su matrimonio con Carlos no era, ni de lejos, una unión basada en el amor romántico. Él, casi 13 años mayor, arrastraba un pasado sentimental del que nunca se desligó: su vínculo con Camilla Parker Bowles. Aunque al inicio se mantuvo en las sombras, Diana siempre percibió su presencia como una amenaza silenciosa, una sombra constante que saboteaba cualquier intento de intimidad matrimonial. Su intuición quedó finalmente confirmada en episodios como aquella conversación escuchada por azar o el hallazgo de obsequios privados destinados a Camilla. La presión mediática, lejos de suavizarse, estalló como una tormenta implacable. Los paparazzi persiguieron a Diana desde el primer momento, capturando cada gesto e interpretándolo según las necesidades del tabloide del día. Ella se convirtió en un icono mundial, en una figura casi mitológica, observada, analizada, utilizada y celebrada, todo al mismo tiempo. Sin embargo, esta fama no trajo consuelo. Al contrario, la aislaría más. La joven madre de William y Harry descubrió pronto que, dentro de la familia real, la vulnerabilidad era un signo de debilidad, y la empatía, un lujo escaso. Sus intentos por adaptarse a las reglas de la Casa de Windsor chocaron una y otra vez con la frialdad institucional. Diana era profundamente emocional, empática, cercana al sufrimiento ajeno. Le afectaba tanto el dolor externo como el propio, lo que desembocó en episodios de bulimia, llanto silencioso y sentimientos de insuficiencia. En entrevistas posteriores, ella misma confesó que se sentía inadecuada y sola, como si nadie realmente la escuchara. Mientras el príncipe Carlos se refugiaba en sus deberes oficiales y en su círculo privado, Diana intentaba no derrumbarse. Fue en este contexto psicológico y emocional que apareció James Hewitt, un oficial de caballería del ejército británico, rubio, disciplinado, con modales tradicionales y una presencia calmada. Le fue presentado a principios de los años 80, cuando Diana buscaba un instructor de equitación y alguien con quien hablar sin sentirse juzgada. Lo que comenzó como un contacto formal derivó, con el paso del tiempo, en un refugio emocional. Hewitt no era parte del aparato real, no portaba las mismas máscaras y, sobre todo, la trataba como a una persona y no como a un símbolo. La confianza entre ambos se construyó lentamente. Diana, agobiada por el escrutinio y los rumores sobre Camilla, necesitaba a alguien que la validara emocionalmente. Hewitt ofrecía conversación, discreción y afecto, 3 elementos escasos en su vida cotidiana. Los encuentros, al principio, eran ocasionales, limitados a charlas y paseos. Luego se volvieron más íntimos, cargados de complicidad, secretos compartidos y una sensación de seguridad afectiva que ella no encontraba en su esposo. La gran verdad sobre James Hewitt comenzó a forjarse en ese clima de dolor retenido y necesidad emocional. Durante años, los rumores circulaban discretamente en círculos aristocráticos y militares, pero la prensa no tenía pruebas suficientes para publicarlos. Diana, por su parte, nunca confirmó explícitamente la profundidad de su vínculo en aquel momento, y el palacio mantenía una postura de silencio absoluto. No había lugar para escándalos adicionales, mientras su matrimonio todavía se proyectaba como una institución estable ante la opinión pública. Pero puertas adentro, las grietas eran evidentes.
Entre 1986 y 1991, la relación entre Diana y Hewitt pasó por diversas fases: intimidad, confidencias, encuentros privados y códigos de discreción. Para muchos historiadores, aquel vínculo surgió como respuesta a un matrimonio fracturado y a la necesidad de protección emocional. Ella misma dijo años después que solo quería ser amada y escuchada. Hewitt, carente de pretensiones políticas o sociales, le permitió bajar la guardia. Con él no tenía que representar un papel. No debía cuidar cada palabra ni temer que su vulnerabilidad se volviese en su contra. Esa sensación la marcó profundamente. En paralelo, el príncipe Carlos no interrumpió su relación con Camilla. Aquella coexistencia sentimental forzada hizo que Diana se sintiera traicionada, pero sin el poder de exigir una separación formal. El protocolo era más poderoso que sus emociones. Esa frustración, sumada a su lucha interior, creó el espacio ideal para que buscara un escape en quien le ofrecía escucha auténtica. No se trataba únicamente de romance. Era supervivencia emocional. El cerco mediático, sin embargo, no tardó en apretar. En la década de los 90, los tabloides empezaron a filtrar sospechas sobre relaciones extramatrimoniales, tanto de Carlos como de Diana. Los paparazzi buscaban desesperadamente pruebas de cualquier desliz, cualquier mirada, cualquier confidencia. Aunque el nombre de Hewitt aún no ocupaba titulares, el ambiente de especulación era palpable. La familia real, aferrada a su imagen pública, evitó cualquier pronunciamiento, y el silencio alimentó el morbo colectivo. Durante esos años, la salud mental de Diana atravesaba altibajos. Sus confesiones posteriores sobre bulimia, trastornos alimentarios y sentimientos suicidas demuestran hasta qué punto el aislamiento emocional la afectaba. Paradójicamente, su creciente popularidad entre el público británico y mundial intensificaba ese aislamiento. Era adorada en las calles, pero ignorada en los salones privados del palacio. Amada por el pueblo, incomprendida por su entorno inmediato. Esa dualidad fortaleció aún más los lazos con quienes le brindaban consuelo, como Hewitt. Algunos de sus allegados, incluidos guardaespaldas, exasistentes y amigos íntimos, señalaron que Diana hablaba de Hewitt con ternura, pero también con prudencia. Sabía que cualquier imprudencia podía destruir no solo su reputación, sino también su rol como madre y figura pública. Su prioridad, incluso en medio de su vida sentimental clandestina, siguieron siendo sus hijos, William y Harry. Evitó exponerlos a más tensión de la que ya vivían en un ambiente donde las discusiones y los silencios se habían vuelto cotidianos. En este periodo, hay registros de cartas, llamadas discretas y encuentros cuidadosamente planeados. Aunque no todo ha podido verificarse de manera documental, muchos de esos testimonios provienen de fuentes cercanas a ambos. Más tarde, James Hewitt confirmaría públicamente que su relación fue real, prolongada e intensa. Sin embargo, siempre negó haber buscado fama o dinero durante el tiempo en que la interacción se mantenía activa. Según él, el vínculo se intensificó porque ella necesitaba a alguien que la entendiera. La historia entre Diana y Hewitt no puede analizarse sin considerar el contexto político y mediático de la monarquía británica. Cualquier figura externa que representara una amenaza, aunque fuera emocional, era percibida como un riesgo para la corona. La misma Diana llegó a señalar en conversaciones privadas que se sentía vigilada, interceptada y expuesta. Tenía la convicción de que sus movimientos eran analizados no solamente por periodistas, sino por miembros del aparato institucional. Esa paranoia, o tal vez lucidez, condicionaba cada decisión. El círculo de confianza de la princesa era muy reducido, y en él se mezclaban amigos leales, asistentes que filtraban rumorología y personajes interesados en proteger su imagen. En medio de esa maraña, el nombre de Hewitt se mantuvo fuera del radar público durante algunos años, sin dejar de generar ansiedad dentro de los muros reales. Los medios solo aguardaban el primer indicio para detonar el escándalo. Y cuando finalmente se filtraron algunos detalles, las consecuencias fueron explosivas.
Las publicaciones sensacionalistas se preparaban para convertir la historia en un fenómeno internacional. La tensión creció especialmente después de que Diana hiciera declaraciones sinceras sobre su sufrimiento matrimonial en la entrevista con Martin Bashir en 1995. Aunque ahí no nombró a Hewitt, las interpretaciones indirectas alimentaron las sospechas. «Éramos 3 en este matrimonio», dijo en referencia a Camilla. Esa afirmación, histórica y brutal, abrió la puerta a una serie de investigaciones mediáticas que no se detendrían hasta exponer cada rincón de su vida privada. Fue después de esa entrevista cuando varios periodistas comenzaron a conectar los puntos entre sus ausencias, sus desplazamientos discretos y la posible presencia de un confidente masculino. Las conjeturas se multiplicaron. Si Carlos amaba a Camilla, ¿podía ese Eaglesley haber buscado un refugio equivalente? El morbo público pedía una respuesta, y el nombre de James Hewitt emergió como el candidato perfecto. La gran verdad sobre James Hewitt, la que supuestamente Diana habría querido revelar antes de morir, hunde sus raíces en esta etapa temprana de vulnerabilidad, silencio, soledad y necesidad afectiva. Algunos biógrafos sostienen que ella jamás planeó hablar abiertamente de todo lo ocurrido, mientras otros aseguran que sí, tenía la intención de contar su versión completa cuando sus hijos fuesen mayores o cuando el divorcio estuviera oficialmente resuelto. Lo cierto es que, hasta antes de su muerte, ningún testimonio directo suyo confirmó con exactitud qué parte de esa historia deseaba destapar. Escándalos filtrados, rumores implacables y el despertar mediático del nombre James Hewitt. Cuando los primeros rumores sobre una supuesta relación sentimental entre la princesa Diana y James Hewitt comenzaron a circular discretamente en ciertos círculos privados británicos, el Palacio de Buckingham se encontraba ya inmerso en otro fuego mediático. Las sospechas cada vez menos disimuladas sobre la conexión entre el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles. Era como si la opinión pública empezara a descubrir, aunque sin pruebas contundentes ni declaraciones oficiales, que el matrimonio de los príncipes de Gales no era el cuento de hadas que se había vendido en 1981. A medida que la tensión interna aumentaba, la prensa sensacionalista, conocida como la prensa amarilla, o los tabloides, olfateó la oportunidad de ir más allá del relato oficial. Al principio, tanto en Londres como en el extranjero, pocos periodistas sabían el nombre de James Hewitt. Aunque era oficial de caballería y había tenido una trayectoria respetable en el ejército, estaba lejos de ser una figura mediática. Pero su cercanía con la princesa Diana, sumada a ciertos movimientos que no pasaron inadvertidos para miembros del personal doméstico y militar, comenzó a generar pequeñas fisuras en la muralla del secreto. Los tabloides, especialmente los británicos como News of the World, The Sun y Daily Mirror, estaban en permanente búsqueda de historias escandalosas que elevaran ventas. No obstante, la corona seguía siendo una institución intimidante, y publicar algo sin pruebas sólidas implicaba el riesgo de demandas legales o vetos informativos. Las filtraciones iniciales sobre Hewitt se dieron en conversaciones privadas entre periodistas y exmiembros del personal al servicio de la Casa Real. Algunos guardaespaldas, asistentes y empleados de la aristocracia comenzaron a insinuar que Diana pasaba demasiado tiempo con un amigo oficial del ejército. La presión mediática era entonces más discreta que explícita, pero comenzaba a formarse una red de reporteros determinados a descubrir quién era esa persona que, según ciertos rumores, consolaba a la princesa en sus momentos de angustia. La corona sabía que la mera existencia de un confidente masculino podía detonar un escándalo. El contexto, además, estaba cargado de tensión por decisiones internas, apariciones públicas frías y rumores de infidelidad por parte de Carlos. La prensa extranjera empezó a interesarse también. En segmentos de televisión estadounidense y revistas de celebridades europeas, surgían preguntas, todavía vagas, sobre el estado emocional de la princesa. En ese entonces nadie se atrevía a publicar un nombre, pero la curiosidad iba en aumento. No era un secreto que Diana se sentía aislada,
y los periodistas extranjeros, menos presionados por los protocolos no escritos del Reino Unido, especulaban sobre posibles amistades íntimas. Aún así, se mantenía una suerte de contención mediática. El respeto popular hacia Diana era inmenso, y pocos se arriesgaban a presentarla como protagonista de un romance extramatrimonial sin pruebas contundentes. Mientras tanto, internamente, la relación entre Carlos y Diana se deterioraba a pasos acelerados. Insinuaciones, reproches y silencios tensos marcaban la dinámica privada de la pareja. El príncipe, según testimonios posteriores, no intentaba ocultar su nostalgia por Camilla. Diana, por su parte, atravesaba episodios de bulimia y ansiedad, lidiando con el peso de la etiqueta real y el escrutinio público. En ese entorno, la figura de James Hewitt dejaba de ser meramente un instructor de equitación para convertirse en un confidente emocional, alguien que la escuchaba sin juzgarla. Esa cercanía, aunque cuidadosamente oculta, no pasaba desapercibida para algunos miembros del personal, quienes tarde o temprano filtraban comentarios, incluso involuntariamente. Uno de los momentos más significativos para reforzar los rumores fue la publicación de la biografía Diana, Her True Story, 1992, escrita por Andrew Morton. Aunque en esa primera versión el nombre de James Hewitt no se mencionaba abiertamente, ya quedaba claro que la princesa había sufrido enormemente dentro de su matrimonio y se había sentido traicionada. Morton reconocería después que Diana misma colaboró indirectamente, enviando grabaciones y testimonios por medio de intermediarios. Esto generó un terremoto informativo que dejó a la monarquía en una situación embarazosa, y los tabloides se lanzaron a buscar al hombre que había estado allí, para ella en los años más difíciles. Fue entonces cuando el nombre de James Hewitt comenzó a circular con más fuerza en las redacciones. Primero surgió en páginas de rumores, insinuaciones sin firma y programas de televisión de corte sensacionalista. Luego, algunos exasistentes del palacio, bajo anonimato, admitieron que él había frecuentado entornos cercanos a la princesa. Aunque no existían imágenes juntos que probaran una relación íntima, ciertos desplazamientos, cartas privadas y testimonios indirectos alimentaron la especulación. El público, dividido entre la adoración por Diana y el respeto a la tradición monárquica, enfrentaba un dilema moral. ¿Era una traición, una respuesta emocional justificada, o simplemente otro capítulo del derrumbe matrimonial? La prensa británica encontró un filón en estas conjeturas, pero debía avanzar con cautela. Había leyes de difamación estrictas, y el palacio estaba siempre listo para enviar comunicados severos contra informaciones inexactas. Sin embargo, el equilibrio era cada vez más difícil de mantener. Diana se había convertido en un ícono global, y cualquier rumor relacionado con ella atraía la atención internacional. Medios franceses, alemanes, australianos y estadounidenses empezaron a especular sobre quién era el otro hombre. Las sospechas cruzaban nombres de amigos, guardaespaldas y aristócratas, pero el perfil de Hewitt encajaba con demasiada precisión con ciertos testimonios anónimos. El estallido definitivo ocurrió cuando los medios británicos comenzaron a publicar extractos filtrados que hacían referencia a un oficial del ejército británico, con quien la princesa habría entablado una relación cercana. Aunque aún no se escribía su nombre con claridad, algunos tabloides juguetearon con iniciales, alusiones e insinuaciones que apuntaban cada vez más directamente a Hewitt. Esto generó dos reacciones paralelas. Por un lado, indignación en sectores conservadores, que consideraban cualquier sospecha como un golpe a la dignidad de la corona. Por otro, comprensión entre quienes veían a Diana como una víctima de un matrimonio fracturado y un sistema emocionalmente opresivo. La reacción del palacio no fue uniforme. Algunos miembros del entorno de Carlos consideraban que señalar a Hewitt podría, paradójicamente, desviar la atención del vínculo entre el príncipe y Camilla. Otros temían que revelar la existencia de esa relación empeorara la imagen de la familia real ante el mundo. La reina Isabel II, fiel a su estilo reservado, mantuvo silencio absoluto en público. Pero puertas adentro,
Las preocupaciones sobre el daño a la institución eran reales. No se trataba solo del escándalo inmediato, sino de las consecuencias a largo plazo para la monarquía y la línea de sucesión. Durante este periodo, uno de los rumores más persistentes, y también más dañinos, fue aquel que sugería que el príncipe Harry podría ser hijo de James Hewitt. La similitud en el color del cabello alimentaba con ligereza teorías infundadas. Lo que muchos ignoraban, o preferían ignorar, era que Harry nació en 1984, mientras que la relación entre Diana y Hewitt, según la mayoría de las fuentes confiables, comenzó alrededor de 1986. Aún así, los tabloides no resistieron la tentación de explotar esa narrativa, que resultaba tan sensacionalista como lucrativa. La familia real, aunque nunca abordó el tema públicamente con detalle, consideraba tales insinuaciones como un ataque directo e inaceptable. El impacto mediático fue tan fuerte que incluso afectó la percepción del ejército sobre Hewitt. Algunos altos mandos comenzaron a verlo como un posible problema, ya que su cercanía con Diana podía interpretarse como una amenaza para la seguridad institucional. Aunque él mantenía un perfil relativamente bajo, la presión fue aumentando hasta el punto de que sus ascensos y destinos comenzaron a estar condicionados por el murmullo de los rumores. Mientras tanto, Diana lidió con una doble batalla. Por un lado, debía aparentar estabilidad emocional frente a la prensa y sus hijos. Por otro, enfrentaba un desgaste interno devastador. La filtración de detalles sobre su presunta relación con Hewitt la empujó a un estado de alerta constante. Sabía que cualquier paso en falso podía ser capturado por un fotógrafo escondido o vendido por alguien de su entorno. La traición mediática dolía, pero la traición desde adentro dolía más. Varias personas de su antigua confianza terminaron colaborando con periodistas o escribiendo memorias donde contaban aspectos íntimos sin su consentimiento. James Hewitt, por su parte, también sufrió el acoso de la prensa. Su nombre empezó a aparecer en notas cada vez más explícitas, y reporteros lo siguieron para obtener declaraciones comprometedoras. En determinado momento, se convirtió en un personaje incómodo, atrapado entre su pasado con la princesa y el deseo de evitar un escándalo público que lo destruyera profesionalmente. Con el tiempo, decidió alejarse físicamente del epicentro mediático, aunque su nombre continuó flotando en el imaginario popular. La etapa de mayor tensión coincidió con el proceso de ruptura oficial del matrimonio entre Diana y Carlos. En 1992 se anunció su separación, y en 1996 se concretó el divorcio. Durante esos años, las revelaciones de ambas partes estremecieron al mundo. Diana, a través de entrevistas directas e indirectas, expuso su sufrimiento y el adulterio de su esposo. Carlos, en una entrevista televisiva, admitió públicamente su relación con Camilla. Fue en este contexto donde la historia con Hewitt comenzó a cobrar mayor peso. Si Carlos había amado siempre a Camilla, ¿por qué se condenaba a Diana por buscar consuelo en otro hombre? El relato mediático fue desigual. Algunos medios trataron a Diana con empatía, presentándola como víctima de una estructura machista y cerrada. Otros la retrataron como una mujer emocionalmente inestable, que ponía en riesgo a la institución mediante sus relaciones. Fue precisamente esta dualidad lo que mantuvo vivo el morbo. Los tabloides británicos, necesitados de titulares impactantes, no dudaron en enfatizar cualquier detalle que pudiera sugerir una traición deliberada. Sin embargo, muchas de esas afirmaciones jamás se pudieron comprobar, y algunas se basaron en testimonios dudosos o directamente inventados. En paralelo, se escribieron y publicaron varios libros que abordaban indirectamente el tema. Algunos exmayordomos, exempleados de seguridad y asistentes filtraron recuerdos que alimentaron aún más la versión de un romance intenso. Aunque muchos de estos testimonios se encuentran mezclados con exageraciones y contradicciones, fueron suficientes para que la figura de James Hewitt se consolidara como parte central del imaginario público sobre la vida privada de Diana. Uno de los momentos decisivos para la reputación de Hewitt fue la publicación del libro Princess in Love, 1994, escrito por Anna Pasternak. Allí se relataban
con supuestos detalles íntimos, aspectos de su relación con la princesa. Aunque hubo críticas sobre la fiabilidad de algunas fuentes, el impacto mediático fue enorme. Hewitt, lejos de negarlo, corroboró algunos puntos, lo que reavivó el escándalo. Para muchos fue una traición. Para otros, una forma de defender su versión antes de que la prensa distorsionara los hechos. Esta publicación lo etiquetó, en los tabloides, como el amante de Diana, y su nombre quedó ligado para siempre al mito. A medida que las filtraciones avanzaban, las cadenas de televisión internacionales comenzaron a producir documentales, entrevistas y especiales sobre la vida de Diana. El público global se obsesionó con cada detalle, sus gestos, sus vestidos, sus palabras, sus amistades. El interés se multiplicó tras el divorcio oficial en 96, cuando Diana se transformó en una figura aún más independiente, comprometida con causas humanitarias y alejada de los protocolos reales. Fue entonces cuando algunos periodistas se preguntaron si, liberada del matrimonio, contaría finalmente toda la verdad sobre su pasado sentimental con Hewitt. Ese clima de expectativa se vio interrumpido abruptamente por el accidente del 31 de agosto de 1997 en París. La tragedia congeló muchos rumores en un estado ambiguo, sin confirmación ni desmentido total. El mundo lloraba su muerte, mientras la prensa volteaba a mirar retrospectivamente todo lo que se había dicho y escrito. En el caos emocional que siguió, ciertos comentaristas afirmaron que Diana había estado considerando revelar más detalles sobre su vida privada, incluyendo su vínculo con Hewitt, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes de una declaración póstuma pendiente. Con los años, entrevistas, series documentales, biografías autorizadas y no autorizadas mantuvieron vivo el tema. James Hewitt, envejecido y acosado por su reputación, reapareció en ciertos medios para intentar defenderse, negar rumores sobre Harry y matizar lo ocurrido. Algunos le creyeron, otros lo condenaron. Pero la figura de Diana, engrandecida por la memoria colectiva, eclipsó cualquier intento de cierre definitivo. Y con ello, la idea de una gran verdad no revelada quedó flotando como una herencia incompleta de su vida íntima. Los últimos meses de independencia. Tras el divorcio oficial de Carlos en 1996, Diana experimentó una libertad ambigua. Ya no era Su Alteza Real, pero seguía siendo la mujer más fotografiada del planeta. En esos meses finales, combinó causas humanitarias contra las minas antipersona, a favor de los enfermos de SIDA, con una vida privada acosada por los paparazzi. La prensa seguía especulando con sus amores, y el nombre de James Hewitt aparecía todavía en tabloides que alimentaban teorías sobre una verdad pendiente, documentos, notas y confidencias. Algunos amigos próximos, como su mayordomo Paul Burrell, afirmaron que Diana guardaba cartas, diarios y cintas grabadas con reflexiones íntimas. En varias, según él, mencionaba su decepción por la traición mediática que había convertido su relación con Hewitt en un circo. No existen pruebas de una confesión definitiva sobre un hijo o sobre su pasado con el oficial, pero sí constan alusiones a la sensación de haber sido utilizada. Periodistas como Andrew Morton y Martin Bashir intentaron persuadirla para ampliar esas revelaciones, y el miedo del palacio a un nuevo escándalo era palpable. Teorías y temores. El año 1997 estuvo marcado por rumores de que Diana preparaba una segunda entrevista televisiva o un libro que aclararía malentendidos. Algunos tabloides filtraron supuestos extractos donde se sugería que no todo había sido contado. Sobre Hewitt, ninguno se verificó, pero bastó para que la maquinaria mediática se reactivara. Hewitt, por su parte, ofrecía entrevistas contradictorias. A veces negaba cualquier plan de Diana por reabrir el tema. Otras insinuaba que había cosas que solo ella sabía. El resultado fue un clima de sospecha en el que la verdad quedaba rehén de intereses cruzados. París, 31 de agosto de 2000. La tragedia del túnel del alma detuvo el tiempo. En horas,
El mundo pasó del morbo a la conmoción colectiva. Dentro de aquel Mercedes, también viajaban los secretos de una mujer que había vivido en vitrina. En los días posteriores, periodistas de todo el planeta buscaron a Hewitt. Él, recluido, declaró brevemente que estaba destrozado. El ejército y la familia real guardaron silencio absoluto. La muerte cerró la posibilidad de una explicación directa. Abrió, en cambio, un abismo de hipótesis. Las voces posteriores. Con el paso de los años, surgieron decenas de libros. Diana, The Last Word, Princess in Love, A Royal Duty. Algunos fueron escritos por ex empleados o confidentes que aseguraban poseer cartas entre ambos. Las versiones variaban, desde un amor sincero hasta un simple refugio emocional. En todos los casos, el relato de Hewitt oscilaba entre la culpa y el aprovechamiento mediático. Él reconoció públicamente haber traicionado la confianza de Diana al colaborar con un editor, decisión que más tarde dijo lamentar. Pero cada confesión suya, en lugar de cerrar el tema, lo reavivaba. El eco en la cultura popular. Series, documentales y películas han convertido la relación en un símbolo del choque entre intimidad y poder. En The Crown, el vínculo se retrata con cierta empatía, aunque los guionistas reconocen no tener certezas. Lo que sí permanece claro es que la figura de Diana trascendió la anécdota romántica. Se transformó en paradigma de vulnerabilidad frente a un sistema institucional y mediático implacable. Hewitt, en cambio, quedó fijado como el hombre que habló demasiado. Los límites de la verdad. 28 años después, ningún documento verificable demuestra que Diana planease revelar una gran verdad sobre Hewitt antes de morir. Sin embargo, la persistencia del rumor revela algo profundo: la necesidad pública de llenar el silencio. El mito de la princesa que sabía demasiado funciona como espejo de una sociedad que exige transparencia a sus ídolos, pero disfruta de su secreto. En ese sentido, la verdad pendiente no es sobre paternidades ni cartas ocultas, sino sobre cómo consumimos la intimidad ajena. La huella indeleble. Cuando los británicos acuden cada agosto a depositar flores frente a Kensington, pocos piensan en James Hewitt. Piensan en la mujer que humanizó a la monarquía y desafió el protocolo. El supuesto misterio se ha diluido en el tiempo, pero sigue recordando que la historia de Diana no puede separarse del papel de la prensa y del público que la observó sin descanso. Su legado, hecho de compasión y de lucha por la dignidad personal, eclipsa cualquier escándalo. La confesión que nunca pronunció quizá era simple, que, pese a todo, había amado y querido ser amada.